Pues caminamos, ponemos rumbo, 6 minutos quedan para la 1 de la tarde, 12 en Canarias, y estamos en Momentum de tertulia aquí en Ponte en Acción. Hoy, con un tándem de lujo, tenemos a Fernando Luque, editor jefe de Morningstar. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Eva, por invitarme. Y lo mismo digo por venir, y Guillermo Santos Aramburu, socio en Grupo y Capital. Guillermo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenas, gracias. Bueno, los dos como siempre, lo primero antes de entrar en detalles, ¿cuál es la fotografía, cómo estáis viendo el momentum del mercado, de los mercados? A ver, yo creo que a muy corto plazo es verdad que los mercados han corrido mucho. Si miramos las rentabilidades del mes de noviembre, pues han sido realmente espectaculares, ¿no? Entonces, de cara al 2024, yo creo que la gran pregunta es, ¿vamos a tener recesión? Sí o no. Y es difícil contestar a esta pregunta, porque claro, de momento, si miras, por ejemplo, a Estados Unidos, pues no hay, digamos, señales muy claras de que vayamos a entrar en un entorno recesivo. Para Europa soy un poquito más pesimista, ¿no? Ya vemos debilidad, pues francamente clara en Alemania, en Francia, con lo cual es muy posible que Europa entre antes en recesión que Estados Unidos. Yo creo que veremos recesión, y eso pues cambia un poco las tornas, ¿no? Hemos tenido un año 2023 yo creo que muy bueno para rentabilidades en renta variable e incluso en renta fija. El año 2024 va a ser muy distinto, creo yo. Pues, ¿cómo se plantea el 24? Como sea parecido a cómo evolucionó el 23, todo el mundo, o la mayor parte de los analistas, nos vamos a equivocar, porque es que el 23 lo que se esperaba que era pues un año de deslizamiento a la baja del crecimiento bastante veloz, llegando a provocar incluso una recesión. No solo no ha habido recesión, sino que en Estados Unidos sobre todo se mantiene un crecimiento bastante sólido. En Europa quizá menos. Están, digamos, atemperándose y reduciéndose la fuerza de los indicadores, sobre todo de confianza, sí. Pero hemos tenido fases del año que eso ha pasado, los indicadores luego han vuelto a repuntar. Se pensaba que en Europa, China, que está ahí metida todavía en su vorágine de salida de la pandemia, que no consigue dar el salto, iba a provocar que Europa, porque China es el principal socio de Europa, después del tema intracomunitario, ¿no? Digamos, de todas las relaciones comerciales, nuestro socio principal es China. Pues la flojera de China, que se mantiene, pese a ello, Europa se ha mantenido bastante airosa en datos de crecimiento. Estados Unidos muchísimo mejor. Y todo eso ha sucedido con una inflación que ha ido a menos. Si la inflación sigue yendo a menos, ¿los bancos centrales van a bajar los tipos de interés en el 24? Esa es la gran pregunta. Yo creo que van a tardar bastante. De hecho, las declaraciones que vamos a escuchar próximamente de los banqueros centrales van a ser: atención, no corramos, que esta partida no está ganada. Entonces, mientras haya un sustrato de crecimiento, especialmente como el americano, los tipos no van a bajar. Sí, yo coincido con Guillermo. Yo creo que efectivamente la lucha contra la inflación todavía no está ganada. Primero porque, bueno, en Europa es verdad que pues ya estamos viendo tasas de inflación por debajo del 2% en algunos países, pero si miramos a Estados Unidos aún queda algo para bajar de ese 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal. Y ahí también está la gran cuestión. A ver, yo tampoco descarto un escenario de deflación en Europa, por ejemplo. Bueno, en Holanda, en Bélgica ya estamos prácticamente en niveles de deflación. ¿Por qué? Porque la actividad económica no repunta. Es verdad que Estados Unidos está, yo creo que mejor que Europa, pero es verdad que los bancos centrales no van a reducir los tipos de interés de forma muy rápida, incluso si la inflación baja por debajo del 2%. ¿Por qué? Porque tenemos ahí pues la historia pues de los años 70, donde pues ahí cometimos el error de bajar, bueno, los bancos centrales cometieron el error, o la Reserva Federal cometió el error. Nosotros no, que estuvo Volcker, ¿eh? Nosotros no. De bajar los tipos de interés demasiado rápido, y eso provocó una reflación, y yo creo que esa historia ahí está también pues detrás de la oreja de Powell, de que yo creo que no va
a bajar tan fácilmente los tipos de interés como a lo mejor el mercado está previendo, ¿no? Porque claro, si miramos las rentabilidades, hablaba de las rentabilidades de la renta variable, han sido realmente por encima de la norma en este 2023. ¿Por qué? Porque ya de alguna forma ya estamos anticipando de que hemos ganado la lucha contra la inflación y los bancos centrales van a bajar los tipos de interés, pero a lo mejor los mantienen altos durante bastante tiempo. Antes de que continúes, Guillermo, si quieres apuntar, quería señalar precisamente por lo que decís del discurso que van a mantener, que queda trabajo por la inflación, porque hoy mismo Schnabel, que es una de las más duras del Banco Central Europeo, ha dicho, vale, no se van a necesitar más subidas de tipos, pero ojo, ni además con dar pistas de esa idea al mercado, porque ni nosotros mismos lo estamos controlando. Ha reconocido que el comportamiento de la inflación está sorprendiendo tanto a los responsables de política monetaria como a las autoridades, con lo cual que de control no tienen ninguno. No sé en ese escenario. No, bueno, hay que ver o hay que tener en cuenta que el proceso inflacionista que ha sido tremendo, la inflación ha sido desbocada, acuérdate, 9% en Alemania, que además como son los alemanes, que bueno, no se ponen malos, ¿no?, con el tema de la inflación. Ha sido, vamos a decir, llamativamente fulgurante casi, pero motivado porque veníamos de la pandemia. Entonces, en la pandemia se produjeron dos fenómenos. En primer lugar, que se dejó de consumir muchísimo. El comercio electrónico le fue mejor, pero bien. Y segundo, que se inyectó muchísimo dinero en el sistema en general, ayudas, la propia financiación de los bancos y demás, ¿no? Entonces, juntas eso y acaba la pandemia, pues hombre, pues ha ido lentamente, digamos, no acabó de golpe, los efectos, bueno, mira en China todavía cómo están, pero poco a poco la gente normaliza sus vidas. ¿Y qué es normalizar sus vidas? ¿Volver a lo de antes? No. Normalizar sus vidas es de repente empezar a consumir todo lo que no has consumido durante, vamos a poner, prácticamente un año, ¿no? Y de ahí el salto de precios tan fuerte, eso es un efecto. Luego el de la inyección de dinero que acabo también de citar. Pero finalmente hay un elemento que tenemos que ser conscientes, que la economía global dio un salto fortísimo tras la pandemia. En la pandemia ha sido la última recesión de la economía prácticamente en casi todos los países, pero vamos a decir la economía global. Hubo recesión. Entonces, el salto ha sido fortísimo. España pues creció por encima del 5%. Bueno, total. Con todo esto es normal que haya habido esa inflación y es normal que los bancos centrales se asustaran y es normal que se haya producido el proceso más fuerte, más rápido, de mayor magnitud de subidas de tipos por parte de los bancos centrales que se recuerda, especialmente en Estados Unidos, que empezó a subir tipos antes que el BCE. El resultado final pues es bastante favorable de esa restricción monetaria y de ahí que los banqueros centrales digan, bueno, vamos a ver porque es que les hemos pasado tan canutas que quizá anticiparnos suponga meternos de nuevo en el hoyo y de ahí la prudencia. En un momento, un segundo, Sí. una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva.
4 minutos pasan de la 1 de la tarde, 12:04 en Canarias, momentum de tertulia. Y esta mañana estamos con Guillermo Santos Aramburu, socio en el grupo iCapital, y Fernando Luque, editor en jefe Morningstar. Nos marchábamos apuntando, ¿no?, ese debate de los bancos centrales, su discurso y el miedo a cometer errores en recortar demasiado rápido los tipos. ¿Qué? ¿Ibas a continuar? Sí, a ver, iba a comentar, a raíz de lo que decía Guillermo, de que los bancos centrales se suelen equivocar. Por ejemplo, se equivocaron cuando pues decidieron que la inflación era transitoria y al final vimos que no era transitoria. Y yo creo que se van a equivocar en esta ocasión también. Yo creo que van a mantener los tipos altos durante más tiempo de lo necesario. Yo creo que, por ejemplo, para Europa la situación no invita a mantener tipos altos durante mucho tiempo, porque ya lo estamos viendo en los datos macro de Alemania y de Francia. Pero bueno, eso también ofrece pues una oportunidad de inversión para los inversores, ¿no? El mantener los tipos altos durante mucho tiempo pues permite a los inversores ahí pues ir, digamos, haciendo cartera en renta fija. Y yo creo que eso también hay que darle las gracias a los banqueros centrales para mantener esos tipos altos, mientras el inversor poco a poco pues puede hacer cartera en renta fija. Porque yo creo que para el 2024 va a haber, o por lo menos yo veo más valor en renta fija que en renta variable. Y es una bendición el que mantenga esos tipos altos, por lo menos en mi opinión. Bueno, como ya estamos saltando a mirar a esas oportunidades de inversión que al final es donde siempre queremos mirar, a punto de despedir 2023 y entrando en 2024, ¿cómo miráis esa estrategia? ¿Dónde pensáis que van a estar las grandes sorpresas positivas y dónde hay que mantener la cautela? Pues efectivamente, la sorpresa, que no es sorpresa positiva, es la inversión en la curva de tipos de interés. Toda la curva. La curva va desde un día, vamos a poner un mes, un año, hasta pues 10, 30 años, sobre todo en Estados Unidos, que es muy líquido. Entonces tú puedes invertir, sea en bonos directos, sea en letras, más corto, o sea en fondos de inversión que a su vez invierten en estos activos. El perfil de riesgo es así, lo que decía Fernando, es el mejor ni nos acordamos. Perfil rentabilidad-riesgo en estos momentos para los bonos probablemente es una apreciación más que discutible, pero yo estoy bastante convencido, si no lo diría. Los bonos, a poco que la economía afloje un poco más, y tiene toda la pinta, economía global, europea y Estados Unidos, que va a ser así, los bonos van a tener mejor comportamiento en 2024 que la renta variable, después además de este mini rally de noviembre que ha sido pues muy veloz y muy fuerte. Entonces, renta variable, pues quizás por valoraciones, sabéis que al bajar las rentabilidades de la renta fija, las valoraciones de la bolsa tienden a subir por un efecto de cálculo fundamental del precio objetivo. Pero ese efecto va a ser suficiente como para aguantar lo logrado. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque hay un elemento que son los beneficios, que es el numerador que se descuenta a futuro, que probablemente en el 24 no van a aguantar lo bien que han aguantado a lo largo del 23. Entonces, recomendación, curva de tipos de interés, distintos plazos, añadir duración, se va a ganar ahí más dinero con más volatilidad y prudencia en bolsa. Sí, a ver, estoy de acuerdo con Guillermo, yo creo que hay que añadir duración, aunque bueno, si miramos también el comportamiento en noviembre de los bonos a muy largo plazo, hombre, han dado también una rentabilidad pues bastante guapa, ¿eh? Creo que el bono alemán a 10 años, pues en noviembre pues a lo mejor ha caído del 2,7 al 2,3, 2,4, o sea, ahí ya ofrece una rentabilidad francamente... Un 3,5 de subida. Sí, no está mal. Tampoco me olvidaría de los monetarios, porque claro, si estamos con la idea de que los bancos centrales van a mantener los tipos altos durante mucho tiempo y van a, digamos, esperar hasta bajarlos, ahí en monetarios estamos, digamos, tranquilos. Es verdad que no es una rentabilidad como para pues saltar ahí de alegría, pero es una rentabilidad prácticamente sin riesgo, ¿no? Entonces los monetarios yo seguiría manteniéndolos en cartera y reduciría también renta variable, ¿no? Aprovecharía este repunte muy fuerte que hemos tenido en noviembre
para un poco pues aligerar las carteras. Siempre, pues, si uno ha tenido la suerte de estar muy invertido en renta variable, ¿no? Porque yo creo que ha sido una jugada interesante, pero las valoraciones nosotros las vemos muy ajustadas para el año 2024. No vemos grandes diferencias a nivel de valoración entre los sectores, es decir, no hay un sector que destaque especialmente en cuanto a valoración, pero sí que hay diferencias quizá más bien en el estilo de inversión. Por ejemplo, sabemos que las small caps tienen unas valoraciones muy atractivas. Yo esperaría también para invertir en small caps, pero en algún momento va a ser, digamos, un activo muy atractivo para el largo plazo, pero desde mi punto de vista es un poquito pronto. Mirando precisamente esa estrategia, mirando a 2024, decía, es una de las cosas que íbamos a esperar al principio, ¿no? Apuntaba Guillermo lo que esperábamos y no fue, era esa recuperación en China. Y venimos, de hecho, en las últimas horas, como Moody's ha dicho, vale, mantengo la nota de la deuda a largo plazo, pero recorto la perspectiva por ese alto nivel de deuda. No sé, de cara a 2024 y mirando esa valoración, ¿qué letra extraéis y cuál es el lugar en la jugada? Pues con respecto, ya no a China, a Asia, aunque luego ¿no? Sí. Concretamente de China, Asia era en el principio del 23 la zona donde había que estar invertido porque tenía una capacidad de crecimiento superior, como años pasados, pero especialmente en 2024 tras superar finalmente la pandemia, en 2023, perdón, pero no ha sido así. Y no ha sido así por distintas causas, que ahora mismo sería un poquito largo. Pero China, que es el motor de Asia, China es un país prácticamente país desarrollado, aunque tenga cientos de millones todavía de pobres, probablemente acabe digiriendo una cosa que, bueno, es como si se hubiera comido dos bueyes, no uno, y no acaba de digerir lo que es su crisis inmobiliaria. La crisis inmobiliaria en China no solo se debe a que la gente, los ciudadanos pararon de comprar vivienda, sino al motivo tan sencillo que la financiación se cortó. Entonces, en China especialmente, un país donde todo se financia, pues eso motivó pues un bloqueo y lo que es más, una serie de quiebras, casi algunas en cadena, de empresas inmobiliarias, inacabada esa cadena. Entonces, China tiene que superar eso. ¿Lo va a superar? Para mí, sin duda. ¿Cuándo? Eso ya no lo sé. Una vez que poco a poco eso se acabe de absorber, el futuro de China es brillantísimo. Y es brillantísimo porque Occidente ha aguantado, Estados Unidos, Europa, sus economías, y aunque se ralenticen a lo largo del 24, no van a caer en un hoyo, no van a caer en fuerte recesión. Eso a China, país netamente exportador, le viene bien. La incorporación al consumo doméstico de decenas y decenas de millones de chinos se sigue produciendo, con lo que muy bien. Luego el consumo intraasiático, con una India especialmente destacable, tanto en crecimiento como en número de habitantes. Por cierto, creo, si no me equivoco, que India ha superado el número de habitantes a China, lo cual es muy llamativo. Pues eso le va a ayudar, y países como, por supuesto, los pequeños, los Taiwán, y Indonesia, un país de 250 millones, toda esa zona todavía tiene que demostrar en crecimiento y en mercados su fuerza y dejar de ser el último de la cola, como está siendo tanto en bonos como en bolsa a lo largo de los 2-3 últimos años. Sí, a nosotros nos gusta mucho China por valoraciones, el mercado más barato del mundo. Desde el punto del price to fair value que calculamos, China es el mercado donde hay que estar. ¿Cuál es el problema? Pues un poco lo que decía de las small caps. Hay mucho valor en las small caps, pero claro, no sabemos cuándo pues va a despertar ese valor, ¿no? Y en China yo tengo la impresión de que están, porque bueno, China, si lo miramos bien, China pues ha estado en recesión, porque que China crezca un 4 o 5% es como si el mundo occidental entrara en recesión, con lo cual ellos ya han vivido esa purga de la recesión, y yo espero que salgan de ello, bueno, evidentemente con medidas por parte del Banco Central de China, y eso espero que ayude a las cotizaciones, porque si miras el índice de China, el MSCI China, pues está en precios del año, iba a decir del año 2010, por ahí. Es decir, están prácticamente 15 años con una rentabilidad cero.
Y eso en algún momento va a despertar. Es difícil estimar cuándo, pero yo creo que para alguien que mide al medio o largo plazo, yo creo que es un lugar interesante donde tener parte de su ahorro. Pues se nos acaba el tiempo, entonces voy a tener que terminar. Espero que terminemos antes de que acabe el año, volviendo a tomar el pulso y el momento del mercado. Guillermo Santos Aramburu, socio en Grupo y Capital, y Fernando Luque, editor jefe de Morningstar. Gracias a los dos. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias. Hasta pronto.